Bueno, vamos a dar comienzo. Ignorantia legis neminem excusat. La ignorancia de la ley o de la evidencia no excusa a nadie de su cumplimiento. Basada en este principio, se está llevando a cabo el juicio a la estrategia lipídica de LDL sin más objetivos. Esto quiere decir, no menos de 70, no menos de 55, sin más objetivos, cuanto más bajo, mejor. Finalizada la práctica de la prueba testifical, vemos a continuación con el proceso abierto por el caso del encausado, por su decisión considerada por la Fiscalía como ad nutum, para conocimiento de la Sala, tomada como decisión propia sin suficiente fundamentación para llevarla a cabo, o bien si actuó conforme a derecho, basado en los conocimientos del arte prima médica a la que dedica su oficio el acusado. Contamos con la Fiscalía representada por la letrada y doctora Regina Dalmau González Galarza. Sin más presentaciones, porque la conocéis sobradamente todos conocedores de estas artes. Y en la defensa el letrado y doctor José Ramón González Juanatey. Decir a la Sala que se le permitirá actuar excepcionalmente como peritos judiciales a la finalización del juicio y previa apertura de esta condición por este jurado, aunque es el papel principal por lo que han sido convocados la de actuar como jurado popular y, por tanto, a la finalización del juicio se someterá a votación cuál es el parecer de la Sala. La pregunta será sencilla, sí o no. No cabe otras lindezas, improperios o comentarios. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Por ello, por favor, descarguen la aplicación Kahoot. La tienen en su móvil, KH, lo tendréis, si pueden poner... Esto es, ahí lo tienen. Y una vez hayan descargado esta aplicación, en cualquiera de los sistemas móviles, tendrán que poner directamente ese PIN que ven ahí, 516, 565, y a la finalización de los juicios haremos una sola pregunta, como he comentado, para responder cuál de los dos criterios que se van a dar en esta sala son los que están más cerca. Ya ha entrado colesterolito y lipidoncio. A continuación voy a dar paso a la presentación del caso. Quédense con el número porque vamos a pasar a la presentación. Bueno, el caso, juicio de la estrategia lipídica, ya presentado previamente. Se trata de un varón de 39 años, sin antecedentes de interés reseñado en la parte abierta previamente testifical. El día 3 de abril de 2019 presentó un síndrome coronariano agudo que precisó de una angioplastia primaria sobre la descendente anterior con un implante de stent sin mayores complicaciones. Tras una valoración médica exhaustiva, lo que nos ha llegado aquí al juicio son pocos datos, porque son los datos relevantes, no van a ser sometidos a juicio otro tipo de connotaciones. Simplemente lo que nos ha llegado es antecedentes familiares, un infarto de miocardio a los 34 años de su padre, que a los 60 años falleció de un nuevo infarto de miocardio, y muerte súbita de un hermano de 35 años. Y como datos analíticos contábamos con un LDL basal de 192 miligramos de cilitro en la fase aguda del infarto, una glucemia de 135 miligramos de cilitro con una glicada de 7,5%. El resto de datos analíticos, datos obtenidos dentro de la vía, no ha habido ningún tipo de connotación por parte de los testigos y, por tanto, no a decir nada más sobre lo comentado. Por tanto, a la izquierda pueden ver ustedes los datos médicos de interés que pueden ser de mayor relevancia para este caso, en el que se hizo un cálculo también estimado de si podría ser un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, alcanzando 6 puntos y, como saben en la sala, pues es una connotación de posibilidad de hipercolesterolemia familiar sin constatación segura. Datos que se realizaron durante el ingreso, ya digo, carecemos de mucha información, pero sabemos que tiene una buena clase funcional del paciente después del evento. La ecografía no presenta alteraciones reseñables, significativas, y la ergometría no presentaba signos de isquemia e incluso se hizo altas cargas sin presentar mayores problemas. Entró en un programa de rehabilitación cardíaca guiada desde el centro de salud, cosa que de aquí, desde lo que es
nuestro tribunal nos sorprendió, no conocíamos estas posibilidades de la rehabilitación cardíaca, pero que se realizó y no hubo ningún tipo de problemas al respecto. Y me quedo en esta diapositiva en la que lo que pudo ocurrir a partir de ese momento es ese descenso que ven en la diapositiva del LDL hasta unos niveles que podrían considerarse subóptimos. Se optó por evolocumab por parte del encausado con 150 miligramos cada 14 días y lo que la Fiscalía, como a continuación nos relatará, apuesta que la alternativa de atorvastatina 80 más ezetimibe hubiera sido suficiente en este caso y, por tanto, más adaptada al coste que podríamos contar. Nada más, simplemente, después de la presentación del caso, se juzga el hecho acaecido en la fecha del incidente por acción al prescribir el acusado evolocumab 150, teniendo a su disposición otras alternativas más eficientes a consideración de la acusación de Fiscalía. Por tanto, llamo a la señora letrada para responder de forma concisa y breve, porque quiero que sea adaptado a lo que se les está preguntando, a mis preguntas. Voy a ponerle las 3 preguntas para hacerlo más ágil y así la letrada podrá aportar sus conocimientos al respecto de estas 3 preguntas y posteriormente pasaré al abogado defensor que se someterá a las mismas preguntas. Las preguntas son: ¿la estrategia atorvastatina 40 miligramos más evolocumab 150 cada 14 días es correcta en este paciente y está basada en la evidencia? La segunda pregunta sería: ¿cuál es el objetivo lipídico que debemos tener en este paciente basado en la evidencia? Y la tercera pregunta destinada a la Fiscalía es: ¿qué desventaja aprecia la Fiscalía en este paciente al emplear atorvastatina 40 más evolocumab? Nada más, tiene la palabra. Y el pasador. Bueno, buenos días. Ante todo, yo me gustaría decir que este es un juicio participativo y hay un jurado popular que puede hacer sus aportaciones. No sé si el juez lo va a permitir al final o entre medias. No era la característica del letrado tener que opinar sobre el tema, pero me parece perfecto. Bueno, Marchena, perdón, Arrarte me invita a hacer mi exposición. Todos somos... Uy, perdón. Vale. Bueno, en este juicio nos han expuesto un caso muy concreto y, bueno, yo quiero recordar aquí a los asistentes que nosotros tenemos unas leyes, que son las guías clínicas. Es verdad que las leyes pueden ser interpretables, pero están ahí. Y, de hecho, en muchas ocasiones nos remitimos a ellas para justificar nuestras decisiones. Es cierto que las guías del manejo lipídico de la Sociedad Europea están a punto de ser reemplazadas y, por supuesto, han requerido una revisión, pero a día de hoy lo que nos recomiendan es, en el manejo del control lipídico, y en este caso concretamente un paciente con un infarto reciente, es un tratamiento escalonado. Es decir, iniciar lo antes posible el tratamiento hipolipemiante, pero optar por un tratamiento con las dosis máximas toleradas de estatinas, seguido de ezetimibe y solo en estas guías con una indicación 2B, es decir, también hay que reconocer que esto probablemente vaya a ser modificado después de haber sido publicados los resultados de los estudios de morbimortalidad, pero a día de hoy, con una indicación 2B, añadir un inhibidor de la PCSK9 después de haber agotado ese tratamiento escalonado. Las guías del infarto con elevación del ST, que son un poco más recientes, pues ya establecen con una indicación 2A, remitiéndonos a los resultados del IMPROVE-IT y del FOURIER, que en pacientes en los que no se haya logrado el objetivo lipídico de LDL menor de 70 se pueden usar terapias más allá de las estatinas. Y las guías americanas, aún más recientes, pues es verdad que ya incorporan con una indicación los inhibidores de la PCSK9 en aquellos pacientes de muy alto riesgo que no hayan alcanzado los objetivos con tratamiento con las dosis máximas toleradas de estatinas y ezetimibe. También aparecen estas guías. ¿Qué pasa? Pues que nosotros tampoco tenemos la libertad de prescribir lo que nos apetezca a nuestros pacientes si queremos que esa prescripción sea financiada por nuestro Sistema Nacional de Salud. Y, de hecho, en este caso nos tenemos que remitir al IPT de estos fármacos
que nos dice concretamente en qué situaciones podemos optar por estas terapias. Y, bueno, pues como bien dice, es verdad que aquí no dice nada de ezetimibe, pero sí que en los pacientes en prevención secundaria debe optimizarse previamente el tratamiento con estatinas de alta intensidad y prescribir estos fármacos si, a pesar de todo, tienen un colesterol LDL mayor de 100. Es decir, que esta es la ley. Nos puede parecer bien o mal, pero bueno, la ley hay que cumplirla. Y para asegurar un poco el cumplimiento de esta ley, dado que estamos hablando de terapias que tienen un coste elevado, los hospitales se han organizado una serie de comités de revisión de los casos que son aceptados para estas terapias, que, bueno, en el caso del Hospital La Paz, pues es un comité multidisciplinar con diferentes servicios, cardiología, medicina interna, nefrología, neurología, y algunos hospitales incluso han puesto condicionantes añadidos a lo que ya nos decían esas reglas que he enunciado, y concretamente pues, en el Hospital La Paz, además de esos criterios del IPT, se exige que el paciente esté tratado con ezetimibe, y que si tiene una intolerancia a las estatinas, que ésta se demuestre de forma objetiva, es decir, que la historia clínica electrónica se refleje, que el paciente ha sido tratado con diferentes estatinas, que se refleje que al suspenderlas remiten los síntomas, que haya CPK elevado, o sea, bastante exigente, y de hecho muchos pacientes han sido rechazados por no cumplir este criterio. Bueno, esto es lo que hay. Al final, pues las decisiones cuando se toman de forma consensuada por diferentes expertos, pues hacen que muchas veces, aunque nosotros queramos hacer una prescripción, pues no podamos hacerlo. Y de hecho, en este caso concreto, si es que crea jurisprudencia, en el Hospital La Paz, la mayoría de las solicitudes de estos fármacos pues, provienen de pacientes, en muchos casos con cardiopatía isquémica, algunos con enfermedad polivascular, hipercolesterolemia familiar, y lo que vemos es que en muchos casos los pacientes, en algunos casos, en un 19%, son rechazados porque no reúnen esos criterios que la Comisión considera necesarios para que se pueda aceptar la prescripción. Como ya he dicho, la indicación más frecuente es la cardiopatía isquémica y muchas veces puede ir de la mano también de la hipercolesterolemia familiar, como parece que presumiblemente es el caso de este paciente. Cuando analizamos esas causas de denegación, lo que vemos es que muchas veces se deniega porque se considera que el paciente no ha sido tratado de forma óptima, con lo cual es que, aunque queramos, no le vamos a poder prescribir el fármaco si, tras revisar los datos objetivos de la historia clínica, el paciente no reúne los criterios. Y en otros casos, pues el paciente, pues, si tiene un LDL que a pesar del tratamiento óptimo no está por encima de 100, pues tampoco se aceptaría la prescripción. O sea que esto es una realidad, unas cosas que son opinables, pero luego hay una serie de reglas que pueden modificar nuestra voluntad de prescripción. Hemos hablado del objetivo de colesterol LDL en este paciente. Yo creo que hay una cosa que no vamos a discutir. Se trata de un paciente de muy alto riesgo, un paciente muy joven, probablemente con una carga de enfermedad cardiovascular ya alta, y de momento solo hemos sacado a la luz lo coronario, pero bueno, en el que querríamos tener una perspectiva de vida larga y libre de enfermedad. Sabemos lo que podemos esperar de cada fármaco, bien por separado o bien en combinación. Y cuando hablamos de objetivos de control, pues podemos establecer un punto de corte, que es lo que hacen las guías, o utilizar la máxima que ya he oído del LDL, cuanto más bajo mejor. ¿Qué ocurre? Pues que la realidad, y estos son datos del registro Euraspire, aunque ya mayoritariamente se usan las terapias hipolipemiantes de una forma razonable, lo cierto es que una proporción muy importante de nuestros pacientes en prevención secundaria no alcanzan el objetivo de control lipídico. Eso es una realidad que yo no voy a negar. Y de hecho también en este registro lo que se ve es que las terapias más allá de las estatinas pues tienen una cierta infrautilización, a pesar de que tenemos evidencias de seguridad, de eficacia y que, por supuesto, yo estoy de acuerdo en que hay que ofrecer la mejor opción de tratamiento a nuestros pacientes
e implementar aquellas terapias que nos han permitido mejorar los objetivos de control. Nuestro paciente podría ser un paciente que encajara en el esquema Fourier o en el esquema Odyssey. Y, de hecho, si tenemos evidencia a través de estos ensayos de que los inhibidores de la PCSK9 reducen la morbimortalidad en este grupo de pacientes, pues obviamente tenemos, por supuesto, razones para pensar en su uso en casos como este. También hay que reconocer que en estos ensayos los pacientes que se incluían, una proporción no desdeñable, no estaban con las dosis máximas de estatinas y una proporción muy pequeña tenían prescrito ezetimibe. Sabemos que esto funciona, obviamente, estos fármacos funcionan, pero ¿qué ocurre? He usado esta máxima de Avedis Donademian: la eficiencia es la marca del virtuosismo en medicina. Y para un poco aligerar un poco el contenido, he puesto esta de un poeta que dice que a veces es necesario y forzoso que un hombre muera por un pueblo, pero nunca un pueblo entero debe morir por un hombre. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que la hucha del sistema público de salud no es infinita y estos tratamientos son caros. Y tenemos la obligación de seleccionar muy bien a los pacientes a los que les vamos a ofrecer estas terapias. Y aquí ya juegan muchos factores, ¿no? Nosotros tenemos muchas ganas de que la innovación tenga una traslación a la práctica clínica, tenemos muchas ganas de que nuestros pacientes tengan la mejor terapia posible, pero también los que estamos aquí algún día cumpliremos 80 años, 85 con suerte, y si tenemos una estenosis aórtica nos gustaría que el Sistema Nacional de Salud nos pusiera una TAVI, ¿no? Ahora bien, yo no estoy muy segura de si cuando yo tenga 80 años y llego, pues el Sistema Nacional de Salud todavía tendrá dinero para ponerme una TAVI o un IPCK9. Con lo cual, aquí nuestra obligación también es establecer unos mecanismos de supervisión, de regulación, que a la vez que nos permitan trasladar la innovación a nuestra práctica, pues nos permitan también optimizar la selección de pacientes y pagar lo que realmente podemos y debemos pagar. De hecho, con estos fármacos pues, ha habido ya una serie de estudios de coste-efectividad. Es verdad que los estudios de coste-efectividad pues, no son del todo extrapolables, hay que hacerlos en un medio muy concreto, enfocados a un sistema de salud muy concreto, pero bueno, en general lo que podemos decir es que estos estudios ofrecen resultados muy heterogéneos, ¿no? Y en general apuntan a que estas terapias son seguras, son eficaces, pero están lejos a los precios actuales de ser coste efectivas. Y de hecho, por ejemplo, en este subanálisis del Odyssey, pues lo que se ve es que si seleccionamos a los pacientes con un colesterol LDL de más de 100, pues ya nos acercamos un poco más a lo que podríamos considerar coste efectivo, que sí incluimos aquí a todos los pacientes que pudieran tener unas características Odyssey o Fourier. Hay diferentes estudios, pero lo que está claro es que si comparamos con el uso de estatinas, añadir ezetimibe ya tiene un coste, no es una terapia que sea especialmente barata, pero es que si añadimos un IPCK9 directamente, pues tiene un coste, como veis ahí, estimado en $300.000 por quali. Y si añadimos, si añadimos directamente, si reemplazamos el ezetimibe por alirocumab, en este caso, en este estudio, pues como vemos, el coste adicional que tiene eso es muy, muy notable, ¿no? Entonces, yo creo que al margen de que estos estudios, pues al final, utilizan los datos y hacen una serie de imputaciones que pueden modificar los resultados, pues sí que podemos decir que a día de hoy estas terapias siguen siendo muy caras como para generalizarlas. También hay algún estudio de coste-efectividad aplicable a nuestro Sistema Nacional de Salud. Este yo reconozco que ha sido muy discutido. Realiza un análisis del impacto presupuestario basado en los resultados del Fourier y compara evolocumab con, por cierto, evolocumab 140, porque la discusión aquí se acabaría muy rápido si lo que estamos discutiendo es si le vamos a poner a nuestro paciente evolocumab 150 miligramos, señor juez, que esa dosis no la he encontrado yo en la jurisprudencia. Bueno,
En cualquier caso, este estudio ha sido muy discutido y con criterio. De hecho, está aquí Vivencio Barrios, que escribió una carta, incluso detectaron un error de cálculo. Pero en cualquier caso, lo que quiero hablar, tampoco vamos a hacer una revisión exhaustiva de cómo se realizan los estudios de coste-efectividad, pero lo que quiero resaltar aquí es que en muchos estudios se cuestiona el coste-efectividad de estas terapias, ¿no? Lo analicemos como lo analicemos, ¿no? Con el horizonte temporal que queramos analizar, con las imputaciones que queramos analizar, aunque a pesar de todo, y ya vemos que en este estudio los costes adicionales de evitar un evento con evolocumab frente a estatinas eran bastante altos, según su estimación, de tal forma que los autores ponían en duda que el tratamiento fuera eficiente para nuestro sistema nacional de salud. Pues, sin embargo, a pesar de todo, hay también, bueno, esto lo paso, el impacto presupuestario, si aplicáramos estas terapias a los pacientes con hipercolesterolemia familiar o los pacientes en prevención secundaria, haciendo una estimación real de la proporción de estos pacientes en vida real, pues un impacto lógicamente muy elevado. Pero lo que quiero resaltar es que, a pesar de todo, hay otros estudios que, bueno, pues que cocinando los datos de otra manera, pues estiman que sí que podrían ser costo-efectivas estas terapias en algunos casos, seleccionando a los pacientes, especialmente en la hipercolesterolemia familiar y en menor proporción en la prevención secundaria. Bueno, las compañías farmacéuticas, por supuesto, son conscientes de que estas terapias están insuficientemente implementadas y esto es en gran parte debido al coste, ¿no? Y, de hecho, pues ya se habla de reducciones del precio de estas terapias del orden del 60% y esto puede cambiar la práctica, ¿no? Y, de hecho, yo creo que es muy importante esperar a ver esta optimización del coste de estas terapias para realmente poder generalizarlas o extenderlas, como podría ser el caso que nos reúne aquí, que no reúne estrictamente los criterios a día de hoy establecidos, por lo que podemos considerar nuestras leyes para ser candidato a este tratamiento. ¿Y qué pasa? Pues esto es caro, pero es que además el número de pacientes candidatos a recibir inhibidores de la PCSK9, en una estimación que hacen estos autores, y en función de los criterios de selección, que pueden ser más o menos exhaustivos. Nosotros ahora mismo nos tenemos que basar en el IPT, la guía NICE tiene unos criterios todavía más exigentes, pero en función de los criterios que utilicemos, se considera que hasta de un 0,1 a un 1,7% de los pacientes, de los españoles de 18 años o más podrían ser candidatos a estas terapias. Entonces, aquí hay que hacer un cálculo del gasto que esto podría suponer y poner en la balanza, sabemos la eficacia, sabemos la seguridad, pero poner en la balanza si realmente esto es asumible. Y también aquí, pues, reseñar que, a pesar de que son muchos potenciales candidatos, si optimizamos el tratamiento en todos esos potenciales candidatos, el porcentaje de pacientes que ya pasarían este escalón de tratamiento, pues ya sería menor y esto ya supondría un ahorro. Tiene 2 minutos para terminar. Sí, estoy acabando. Una vez más, otro estudio que estima el impacto económico de saltarse las leyes, de saltarse el tratamiento escalonado. Y yo creo que aquí, yo lo que quiero convencer a la audiencia es que la clave está en seleccionar de forma responsable a los pacientes. Tenemos que asegurar un control óptimo con la dosis máxima tolerada de estatinas, más o menos ezetimibe, yo incluso diría que más. Tenemos que delimitar mejor la intolerancia a estatinas, porque esto no puede ser un saco de patatas, porque entonces aquí ya sí que el gasto se dispararía. Tenemos que monitorizar la adherencia de los pacientes y reforzar el mensaje del cambio de estilo de vida y controlar bien el resto de factores de riesgo, porque sabemos que los pacientes a veces funcionan por atribuciones externas, piensan que su enfermedad es cuestión de mala suerte y lo que esperan de nosotros es que le demos la píldora mágica, el dispositivo, pero cuando les hablamos de cambiar el estilo de vida, y esto tiene un impacto no solo sobre el control lipídico, sino sobre el pronóstico y sobre el control de otros factores de riesgo, pues los pacientes a veces miran hacia otro lado.
Y, bueno, esto lo voy a pasar rápido. Sabemos que si nos basamos en otro parámetro objetivo, que es el objetivo derivado de los estudios de mortalidad, que es el NNT, el número de pacientes que tenemos que tratar para reducir el evento, pues sabemos que si seleccionamos bien a los pacientes, y yo estoy de acuerdo que este es un paciente de muy alto riesgo, pues se justifica más el hecho de optar por terapias que puedan ser más avanzadas o más costosas. Otro tema es la adherencia. En el Hospital La Paz hemos visto que de los pacientes que son aceptados para estas terapias, algunos abandonan y otros ni siquiera la inician. Ojo, porque yo creo que esto es algo que también tenemos que supervisar. Y dentro de las causas de abandono, pues hay muchas, ¿no? Pero yo creo que nuestra obligación es considerar que esto no es lo prescribo y me olvido, sino que los pacientes requieren un seguimiento exhaustivo, sobre todo cuando estamos tratándoles con fármacos tan costosos. Esto lo voy a pasar rápido. Bueno, decir que ese seguimiento requiere un control de las cifras de colesterol, que a veces no hacemos, y en algunos casos, si en este caso hablamos de volocumab, pero si fuera lirokumab, a veces es necesario titular la dosis. Esto lo paso rápido. Y ya un poco como conclusiones, yo creo que sí, que efectivamente que alcanzar los objetivos de control lipídico y en este caso probablemente incluso más exhaustivos que lo que marcan las guías es una tarea pendiente, que los inhibidores de la PCSK9 han demostrado seguridad y eficacia, y es verdad que están infrautilizados, pero que tienen un coste muy elevado que obliga a hacer una selección adecuada de los pacientes y una correcta supervisión de su utilización. Y, bueno, la última conclusión es un poco en base a que yo sí que voy a reconocer que quizá hay que agilizar el acceso a estos tratamientos y facilitar su prescripción, pero siempre y cuando seleccionemos adecuadamente, no nos saltemos los pasos, seleccionamos adecuadamente a los pacientes. Bueno, muchas gracias, señora letrada. Entiendo que mantiene la acusación, pero no me ha quedado claro si lo que define es que es el paciente, en este caso particular, que es lo que se estaba juzgando, no debería haberse utilizado esta vía, o hace una decisión más general de cuestionarlo en términos de eficiencia. No sé si mantiene que en este caso particular no hubiera utilizado esta vía. Yo mantengo que en este caso particular no se han hecho las cosas ordenadamente y pautadamente y de forma acorde a lo que nos indican nuestras leyes, que son las guías. No descarto que este paciente, a lo largo de su evolución, pudiera ser candidato a este tratamiento. No lo descarto, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas ordenadamente y además, incluso por el paciente, creo que es necesario, desde el punto de vista pedagógico hacia los pacientes, que entiendan que esto no es el primer paso. Me queda claro que entonces mantiene la acusación y planteo las mismas preguntas. Como recuerdo, la estrategia atorvastatina-volocumab es correcta en este paciente concreto. Le recuerdo que estamos hablando de un caso concreto y está basada en la evidencia. La segunda pregunta es cuál es el objetivo lipídico que debemos tener en este paciente basado en la evidencia. Y la tercera pregunta, ya enfocada a la defensa, ¿qué desventaja aprecia la defensa en este paciente en concreto en la estrategia de mantener atorvastatina más ezetimibe y no plantear IPCSK9? Por favor. Bueno, de entrada, con la venia de la señoría, su señoría, voy a levantarme porque hacer una defensa sentado aquí como el lector del telediario no me parece lo más apropiado, y además me sorprende en la fiscal, conociendo su agresividad y su tal, que realmente haya tomado un tono tan de bajo perfil. Igual es si estamos hablando de términos jocosos, por favor, vayamos al tema en cuestión. La he visto protesto, a mí no me ha quedado claro que no estamos conformes con la actitud. Por favor, puede mantener la palabra. Vale. Bueno, es un paciente joven, muy joven, con un síndrome coronario agudo revascularizado, con un antecedente familiar muy prematuro de cardiopatía isquémica, que tiene un posible diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, y claro, tenemos que concentrar la sesión en el paciente. No podemos hablar casi del sexo de los ángeles, traer aquí los lípidos, no sé qué, no tiene sentido. Hay que focalizarse en este paciente y ver si realmente este paciente, en donde en cardiología uno tiene que ver los riesgos, son
los beneficios de las intervenciones suelen ser riesgo dependientes y tiempo dependientes. Y ese es el concepto que yo voy a intentar defender contra un poco la argumentación bastante de bajo perfil de la fiscal para no ir a este tipo de intervención. De entrada, cuando un paciente como este ingresa en nuestros hospitales, se pasa, pues vemos aquí, un tiempo en el hospital, entre 4 y 7 días. Este paciente podría pasarse menos, entre 4 y 7 días. Por tanto, debemos poner el paciente en el proceso asistencial, que es lo que obligatoriamente tenemos que organizar, porque no me ha quedado claro que en el hospital de la fiscal organicen los procesos asistenciales. Nos ha hablado que tienen una comisión, que no sé qué, pero al final no me ha quedado claro si los pacientes con síndrome coronario agudo como este se organizan en un proceso asistencial. Por tanto, lo primero que había que hacer en este paciente es intentar aprovechar la hospitalización durante el síndrome coronario agudo para conocer si además del síndrome coronario agudo, que ya establece muy alto riesgo, tiene alguna característica más de especial alto riesgo. Sin duda, este es nuestro registro y en pacientes como este, que estarían aquí, la probabilidad de morirse, de tener un nuevo infarto o un ictus en tan solo el año siguiente es cercano al 15%. Por tanto, este paciente no es riesgo alto, todas estas, no. Es un paciente de riesgo extremo, que en un año tiene una probabilidad de tener algo grave superior al 15%. Por tanto, un riesgo muy elevado. ¿Por qué lo tiene? Porque tiene con mucha probabilidad hipercolesterolemia familiar, porque en este algoritmo simplificado del European Heart Journal ya parte de un LDL por encima de 190, tiene un antecedente súper prematuro de enfermedad cardiovascular en su familia, su padre, que además se muere a los 60 años después de tener un infarto a los 30 y pico años. Es decir, quedan pocas dudas de que tiene una hipercolesterolemia familiar asociada al su síndrome coronario agudo. Y si uno va a las clínicas holandesas de lípidos, a los criterios de hipercolesterolemia familiar, este paciente tiene hipercolesterolemia familiar. ¿Y qué sucede? Cumple todas las premisas, porque ya tiene un infarto no entre 40 y 45, lo tiene a los 30 y pico años, es decir, aún por encima lo tiene antes de lo esperado en la hipercolesterolemia familiar. Y los pacientes con hipercolesterolemia familiar tienen un riesgo adicional, es decir, el infarto de la hipercolesterolemia familiar no tiene el mismo riesgo que el infarto que no tiene hipercolesterolemia familiar. Tiene un riesgo adicional, por tanto, es un paciente particular, tiene un riesgo extraordinariamente elevado y mucho mayor, fijaros que es hasta 20 veces mayor que el de la población general, pero eso no es solo para tener el primer infarto, eso sigue para tener el segundo infarto y para morirse, como le pasó a su padre en la historia natural. ¿Y hay mucha hipercolesterolemia familiar en cardiología? Hay bastante. Esto es el estudio holandés que dice que en nuestros pacientes hasta un 17% podría tener hipercolesterolemia familiar. Por tanto, también la fiscal en su medio de trabajo tampoco nos ha dicho si ella lo mira. Claro, como no nos ha dicho si tiene un proceso asistencial, pues igual tampoco mira si tienen hipercolesterolemia familiar los pacientes que ingresan en su centro con síndrome coronario agudo. Señor letrado. Si va a referirse continuamente a la letrada, le daré paso también a la letrada para poder optar a defenderse. ¿Quiere hacer algún comentario? Sí, en mi hospital hay un proceso de síndrome coronario agudo, de cardiopatía isquémica crónica y uno de hipercolesterolemia familiar. Y precisamente por eso las decisiones sobre el tratamiento que consideramos que va a ser a largo plazo no se toman en un ingreso de 3 días. Creo que nos estamos precipitando un poco, sino que estos pacientes, dentro de esos 3 procesos que he enumerado, pues se seleccionan de forma más sujeta a la evolución y a los controles analíticos que se han podido realizar. Queda aclarado, puede continuar. Si me permite, su señoría, yo le aconsejaría que intentase todo ese farragoso de procesos meterlo en uno solo. Haga solo síndrome coronario agudo, no haga agudo, crónico, hipercolesterolemia familiar, métalo todo en uno y seguro que lo simplificará y será mejor para los enfermos. Incluso en el registro español de hipercolesterolemia familiar en síndrome coronario agudo, pues hay hasta un 12,4%. Por tanto, hay mucha hipercolesterolemia familiar en nuestro medio
Y vuelvo a repetir, la hipercolesterolemia familiar no solo aumenta el riesgo de tener el primer infarto, aumenta mucho más el riesgo de tener un segundo y de morirse, como le pasó al padre, esperemos que no le pase al hijo en este contexto. Por tanto, lo siguiente es que este paciente necesita, una vez estratificado su riesgo en el hospital, tener un informe de alta claro de cuál es su riesgo, estas consideraciones y qué objetivos debemos lograr y cómo hacerlo en práctica clínica. ¿Por qué? Porque en este paciente tenemos que considerar diferentes aspectos, pero está claro, en su riesgo residual tenemos que considerar los antitrombóticos, si necesita antihipertensivos, si es diabético o no, pero el perfil LDL, el perfil hipercolesterolemia familiar, es seguro lo que ha llevado a este paciente a un infarto y es seguro la que, si lo hacemos flojito, pues poquito a poquito, pues puede llevarle al segundo infarto y puede llevarle a morirse, porque no hay ninguna duda. La evidencia, y veremos qué dicen las nuevas guías, pero ya en las guías del infarto, a la que la fiscal se ha referido así de refilón, ya dice que lo más bajo mejor. Incluso esas guías, como veremos ahora, dice que antes del alta déjese de tonterías, dé usted estatina de alta potencia, ezetimibe, y el siguiente es el siguiente paso de decidir IPCSK9 o no, porque lo más bajo mejor. ¿Por qué? Porque el beneficio de los lípidos es tiempo dependiente. Este metaanálisis claramente lo dice. Claro, los estudios de más largo recorrido tienen más beneficio. Los estudios de corto recorrido tienen menos beneficio. Por tanto, este paciente tiene un riesgo extremo y como el beneficio es tiempo dependiente, empiece pronto. No espere a empezar a jugar un poquito, ahora a Torva 40, luego unos meses después, porque se va a perder el paciente en el seguimiento. Incluso en los datos del Odyssey, a niveles de LDL más alto, más beneficio. Y, de nuevo, en este subanálisis del Fourier, vemos como pacientes como este, de riesgo extremo, se benefician especialmente de introducir un IPCSK9 pronto, en este caso de introducir evolocumab pronto, porque a más riesgo, más beneficio. Por tanto, esto es tiempo dependiente y riesgo dependiente. No pierda el tiempo optimizando algo que sabemos que funcione y no empiece dando primero una dosis baja de estatina, luego la sube, no se sabe quién la va a subir porque no me ha quedado claro si el proceso lo tiene integrado o no lo tiene integrado, luego se le va a asociar ezetimibe, no, simplifíquelo e intente ir a ese concepto. Además, ahora sabemos que la LPA, que es un marcador importante en hipercolesterolemia familiar, pues los IPCSK9, y estos son datos del Fourier, bajan de forma muy eficaz la LPA, que es otro argumento adicional en este paciente concreto, porque el juicio creo que es para este paciente concreto, de que un IPCSK9 no solo le ayuda por el LDL, sino que le ayuda por el perfil de LPA, y vemos como además a MALS LPA el riesgo se dispara. Y estos son los únicos fármacos en este momento, y evolocumab ha demostrado claramente la capacidad de reducir LPA. Por tanto, hágalo pronto, hágalo rápido y además hágalo porque el paciente tiene riesgo extremo. Esto es lo que dicen las guías a la que la fiscal se refirió, pero es que son unas guías del 2016. Y yo me permito aventurar qué van a decir las guías de dentro de unos meses en París. Pues van a decir que debemos identificar a grupos de riesgo extremo. Este es un grupo de riesgo extremo, en donde ya el objetivo no van a decir 70 o un 50%, van a decir menos de 50 del LDL. Y además estas guías van a decir que organice el proceso en su área y deje de perder el tiempo de darle a Torva 40, de a Torva alta dosis y alta potencia ezetimibe ya en el ingreso y luego piénsese cuándo un IPCSK9. ¿Por qué? Porque los IPCSK9 tienen que introducirse en la estrategia de los pacientes con este concepto de riesgo dependiente y tiempo dependiente. Nadie duda de que este paciente es de un riesgo ultra extremo. Infarto a los 30 y pico años, padre con infarto a los 30 años, hipercolesterolemia familiar, padre muerto a los 60. Por tanto, simplifique el algoritmo e introduzca pronto, y en este contexto, razones de más para introducir IPCSK9 pronto. ¿Por qué? Porque esto ya es antiguo. Este es antiguo, estatina de alta intensidad. No, hay que ir a estrategia hipolipemiante de alta intensidad.
en todos los pacientes y especialmente en este. Este es un paciente de riesgo extremo. Alguien les camotearía y le empezaría con atorva 40 y luego la fiscal dice que le subiría a 80 y luego que si le añadiría ezetimibe no se sabe cuándo, perdería el tiempo y luego vería si le da IPCSK9. No, basado en este concepto de teoría lipídica, lo tal. Y después el problema es que a la fiscal se le va a perder el paciente. Más del 50% de pacientes como este se pierden en el sistema. Ya si no tiene bien organizado su proceso, si no lo tiene coordinado con primaria, los pacientes se pierden en el sistema. Y si se pierden en el sistema, no se van a aprovechar. Esta diapositiva se puso en la sesión previa. Esto se ha publicado recientemente en la Revista Española de Cardiología. Estos fármacos son extraordinariamente eficaces para bajar el LDL, pero también la LPA, especialmente los datos de Volocumab. En un paciente como este, que es de riesgo ultra extremo, no pierda el tiempo. Hágalo pronto y hágalo, además, a largo plazo. Por tanto, y esta es mi última diapositiva, de verdad, la estrategia de la fiscal en este paciente puede condenar al paciente a tener un nuevo infarto, y lo que es un poco más grave, a morirse, como le pasó a su padre. Por tanto, usemos todas las armas, porque es riesgo extremo, y usémoslas pronto, porque cuanto antes las use, antes vamos a tener el beneficio. Y en relación a la diapositiva primera que os ponía, este paciente tiene hasta un 15%, probablemente más, de tener un nuevo infarto en el periodo de un año desde que ha salido del hospital. Si a este paciente la fiscal no es capaz de convencer a la teórica comisión de su hospital que tiene que tener un IPCSK9, debería hacérselo mirar. Por tanto, riesgo extremo, lo antes posible, especialmente en este paciente, que es el que estamos discutiendo, aunque me gustaría, quizás el debate se pueda extender, a que otros pacientes, este concepto que debe aplicarse a todos los pacientes, las nuevas guías dirán, déjese de chorradas, de empezar con atorva 40, atorva 80, no, de estatina de alta potencia, alta intensidad, más ezetimibe, a un síndrome coronario agudo en el hospital y luego haga un segundo paso de IPCSK9, sí o no. Pero este paciente, hágalo todo en el hospital, no espere a que tenga un segundo evento como le pasó a su padre y que se muera como le pasó a su padre. Si seguimos las recomendaciones del fiscal, este paciente corre un grave riesgo en una edad temprana de su vida. Muchas gracias. Gracias, señor letrado. Bueno, la estrategia de la fiscal había ahondado en el tema de la eficiencia. Perdón, señor juez, sí. Yo, como empieza la exposición y ha habido varias alusiones que no he podido contestar... Sí, un momentito, termino sí. mi comentario y le doy paso sin problema. Se ha basado en la eficiencia. En su exposición no ha profundizado en este tema. ¿Algo que querría añadir del tema de eficiencia? O... Sí, la eficiencia en este momento, además, cada hospital y el precio de los IPCSK9 ya no es el que la fiscal decía. Además, cada hospital puede hacer una negociación de precio. El precio es claramente más bajo. Evidentemente, tenemos que buscar, cuanto más bajo mejor, pero en un paciente como esta, hacer consideraciones de coste-eficacia, realmente se usa un escenario que no aplica a este caso, porque yo creo que he venido aquí a un juicio de un caso y la fiscal está usando argumentos de dar igual IPCSK9 en la gente de la calle normal. No. Aquí el coste-eficacia, no hay que hacer ningún coste-eficacia, supera todos los beneficios en este contexto, ¿no? Siéntense libres de debatir, pero le doy el paso a Sí, usted. me voy a poner de pie esta vez porque como la defensa ha sacado mi lado agresivo... Tampoco hace falta que sea usted tan agresiva. No. Yo, por favor, no quieran ver en mí nada de agresividad. Yo lo que pasa es que intento defender a un acusado, en este caso, que parece que es un acusado, que queréis condenarlo a un nuevo infarto, o la fiscal parece que lo quiere condenar a un nuevo infarto y, en el peor de los casos, incluso que se muera como le pasó a su padre. Me parece bien que se ponga de pie porque... esperemos que sea capaz de reconducir. En cualquier caso, quiero recordar que yo en ningún caso le he negado esa terapia al paciente. Lo que he dicho es que las cosas no se han hecho bien y en su hospital, que también integrados están todos los procesos asistenciales que rodean a cardiopatía isquémica, a este paciente se le ha dado de alta con atorva 40. Y usted mismo ha dicho, dejémonos de chorradas, no perdamos el tiempo. No, este no era de mi hospital, creo que era del suyo. No recule, le pido a la defensa que no recule. Y además es que ha dicho una cosa,
y es que estamos juzgando a un paciente. Pero es que esto que crea jurisprudencia. Es que si no hacemos bien las cosas, al final se nos van a apuntar muchos pacientes. Yo no digo que este paciente no se beneficie de esta terapia. Probablemente podemos considerar, si la evolución lo indica, que sí. Pero Hombre, usted sabe que... No estamos juzgando a uno de la calle que pasa por ahí, le vamos a poner evolocumab, estamos juzgando a este paciente, ¿no? Pero usted, señor letrado, es un firme defensor del Sistema Nacional de Salud. Por eso de la defiendo sanidad darle pública evolocumab a este paciente. Y de la equidad. Y usted sabe que este sistema no es gratis y que lo pagamos todos. Tener un nuevo infarto es mucho más caro que todo el evolocumab que pueda consumir este paciente. Y ya no digamos si además ese nuevo infarto se complica y pasa días y días en una UCI. Entonces necesitaríamos el coste de una fábrica de evolocumab para compensar todo ese gasto. Por tanto, a mí me parece bien, y como usted dice, a mí me he criado en la medicina pública, gracias a la medicina pública he hecho mi carrera, seguiré comprometido, pues precisamente por eso, en pacientes de riesgo tan extremo, que tienen tanto por vivir, quiero ofrecerle lo mejor. Otra cosa es que, como usted igual no tiene procesos asistenciales integrados, está viendo pacientes que no debería ver, está esterilizando el trabajo de cardiólogos, o está pidiendo pruebas que, no sé, como no lo tiene integrado, pues cada uno llega por ahí y pide las pruebas que le parece un coste increíble de las pruebas. Usted solo se refiere al coste de la pastilla. Pues yo qué sé, igual usted pide resonancia sin indicación, TAC sin indicación, laboratorio sin indicación. Por tanto, hay que poner todo el contexto y de ahí le recomiendo, seguro que lo tiene, pero bueno, nos ha dado la impresión de que tiene como 3 procesos, uno para hipercolesterolemia familiar, otro para el síndrome coronario agudo, otro para la cardiopatía isquémica crónica. Intégrelo en uno porque será más eficiente, también para la medicina pública. Entiendo que tienen, digamos, un dato que es el que probablemente les separe más, que es el término de eficiencia en este paciente, en el que la fiscal consideraría que no sería una mala opción la terapia, pero que el coste que tiene esta opción es inasumible y, por tanto, considera que eso no está aplicado a derecho. Hacerlo así porque habría otras alternativas. Hacerlo así no. Yo lo que defiendo es que si tenemos un no IPT... defiendas, acusas. Lo que, sí. bueno, yo sí, acuso sí. Y lo que pretendo dar a entender a la sala es que si tenemos unas leyes, las tenemos que cumplir. Y yo, precisamente por eso, le quiero preguntar a la defensa, ¿cómo hace usted para saltarse la ley tan alegremente? Porque este paciente no reúne Como me ha acusado los criterios de una cosa grave, me voy a IPT. levantar también. No, saltarme la ley. ¿Cómo la ley? No, la ley dice, y está no en la letra pequeña de la ley, sino en la letra ultra grande de la ley, y de las últimas leyes, porque, bueno, usted cree que las guías son la verdad revelada, Me refería más bien al IPT. Las guías son guías. Sí, el IPT también dice que un paciente con hipercolesterolemia familiar, pues lo del 100 habitualmente, con tratamiento médico óptimo y en prevención secundaria, pero si lee con cuidado el IPT, verá que no se refiere a este paciente, que es un paciente en el que se combinan las dos cosas, hipercolesterolemia familiar e infarto. Y por tanto, eso no está en el espíritu de la ley, no está en lo textual de la ley. Por tanto, le aconsejo que no se deje cegar por el texto. Ese paciente no está en las tablas de la ley del IPT, porque tiene 2 condiciones. Y por tanto, yo sí que le recomendaría que a pacientes como este intente estrujar la ley, el IPT, y intente pensar que este paciente no está contemplado en el IPT porque tiene las 2 condiciones. Sí, pero está contemplado en cada epígrafe. En el IPT no hay una fusión de epígrafes. Ya, y el pues, criterio de LL es el mismo. Pues por eso... ¿Habrá que cambiar el IPT? Pues eso no es responsabilidad nuestra, pero a día de hoy tenemos que aceptar esa ley. No, porque este paciente no está en el IPT. Entonces, como no está en el IPT, yo puedo decidir que este paciente que no está en el IPT, utilizar una estrategia que en un paciente que tiene 30 años y que ha tenido un infarto, que su padre también lo ha tenido y que se ha muerto, oiga, no vamos a ir por el camino de poquito a poquito. No. Aquí, si hay una razón, es ir todo y pronto. ¿Por qué este paciente no está en IPT? Porque tiene las 2 condiciones. Por tanto, yo en este paciente pienso que el LDL debe ser menor de 50.
Bueno, y lo indicaría, y seguro que nadie que defienda el IPT me iba a decir que no lo puedo hacer, porque yo le argumentaría. Yo no iría a decirle solo el IPT, le argumentaría, oiga, no, este no está en el IPT, tiene hipercholesterolemia familiar y tiene cardiopatía isquémica. Por tanto, si en cada uno de los por separado usted dice 100, como tiene las dos cosas, debería decir 50. Vale, señores letrados, si ocupan su asiento, por favor. Vamos a dar paso, como he dicho al principio, a los que van a actuar de juzgado, de jurado, y por tanto les permito ahora, en este momento, el poder hablar públicamente y comentar algunos de los datos o preguntar a los letrados para poder tomar una decisión más firme sobre lo que opinan del caso. ¿Alguien en la sala tiene interés de preguntar? Puede preguntar sin necesidad de hacer un entorno jurídico por aquello de que les tire para atrás. Sí, una pregunta. Menos mal que he dicho esto porque si no, no preguntaba a nadie. Como parte del jurado, quería preguntar a los letrados, sobre todo al abogado defensor. En esa estrategia de síndrome coronario agudo de 3 días, la introducción inicial sería estatina, ezetimibe, introducción inicial empezar con IPSK9. ¿Cuál es su opinión para fomentar un poco la decisión del jurado? El síndrome coronario agudo, en general, y esto ya se recoge en las guías del infarto de alguna forma, del 2017, y se va a recoger específicamente en las nuevas guías de lípidos, antes del alta recomendarán estatina de alta potencia, más o menos, yo diría que más ezetimibe, ya. Independientemente del LDL que ha tenido, estatina de alta potencia, ezetimibe, ya, y luego pensar solo en el segundo paso. Y en este caso, además, que tiene 190 de LDL, que ha tenido un infarto a los 30 y pico años, que su padre lo ha tenido a los 30 y se ha muerto, que su infarto es muy lípido dependiente, yo diría que sin esperar a qué efecto le hace atorva o la estatina de alta potencia más ezetimibe, yo pronto, al alta, le añadiría un IPCSK9. No tengo ninguna duda en este paciente concreto, que tiene 2 condiciones mortales, tan mortales que le han hecho tener un infarto a los 30 y pico, y si sigue lo mismo que su padre, se va a morir antes de los 60. Gracias. Vale, ¿hay otra pregunta del miembro del tribunal? Como en España los juicios suelen tardar alrededor de 1 año, yo creo que este habrá tardado algo menos por la gravedad del caso, pero en unos 6 meses yo no me explico por qué la parte de la defensa en estos 6 meses no ha puesto un tratamiento con alta intensidad de estatinas y ezetimibe, y en estos momentos sabríamos cuál es la situación exacta del paciente. No, la defensa recibe un caso y ese caso analiza las características del caso. La defensa dice que este paciente ya antes de salir del hospital debería recibir estatina de alta potencia, ezetimibe, y eso lo deberían recibir no este paciente, desde mi punto de vista, todos los síndromes coronarios agudos, que lo van a decir las próximas guías, y ya decidir ezetimibe o decidir IPCSK9. ¿Cuándo? En la generalidad del síndrome coronario agudo, 8 semanas, ver el LDL, ver si cumple el célebre IPT que defiende la fiscal y dar IPCSK9. Pero en este paciente que no está en el IPT, yo le pongo evolocumab al alta con atorva, ezetimibe y evolocumab. Porque este paciente tiene un riesgo ultra extremo de tener un evento ya, y este paciente no está en el IPT, porque el IPT contempla las condiciones por separado, y este paciente, por desgracia para él, tiene las 2 condiciones. Y como tardemos o se pierda en el sistema, que a veces pasa, este paciente será subóptimamente tratado y correrá un grave riesgo de tener otro evento, que del 30% se muere en las 2 primeras horas, o de morirse porque nosotros hemos hecho las cosas de forma inadecuada. ¿Tenemos una pregunta más en la sala? Hola. Yo voy a dar un poquito la razón a los dos. Por un lado, paciente de muy alto riesgo, me parece bien ponérselo. Por otro, evidentemente, nada es gratis y hay que seleccionar a los pacientes. Yo hay otra pregunta relacionada que pienso que nos interesa a muchos,
Esto de LDL cuanto más bajo mejor. Yo tengo mis serias dudas llegando a unas cifras. Creo que a mí me ha pasado poner una Evolucumab y bajar las cifras de LDL 15. Me gusta. Realmente tengo dudas. Y a veces, lo digo sinceramente, aunque parezca ir a contracorriente, he bajado algo el tratamiento porque tengo mis serias dudas de que un colesterol LDL 15 no traiga algún problema, desde neurocognitivo, etcétera, con el tiempo. Es una pregunta para los dos. Bueno, hay un metaanálisis reciente que analiza específicamente ese caso o esa situación y parece que no hay ningún problema. ¿El problema es cuando pasen más años? Sí, sí, claro. Vamos a ver que pasen 10, 20, 30 años para tomar una decisión que en este caso afecta de forma inmediata a la vida de las personas. Ojalá este paciente lo pusiéramos en 15. Yo no tengo ninguna duda en el que el colesterol bajo no mata a nadie. Hay la hipótesis, que le recomiendo que lea, del colesterol cero, del LDL cero. Los hipopótamos, que son unos animales llenos de colesterol, tienen cero de LDL en su sangre. Y bueno, como vemos, viven de forma normal. Es decir, desde mi punto de vista, ojalá yo pudiera poner a todos los pacientes como este y a muchos pacientes en LDL de 15, porque estoy convencido que le estaría haciendo el máximo favor en términos de prevenirle un segundo evento e incluso de prevenirle una muerte prematura. Yo no tengo ningún miedo a tener colesteroles LDL muy bajos, y ese es el problema que hay con Alirocumab, que parece de un poquito y luego de un poco más. Oiga, de un poquito, si nadie tiene duda del LDL, cuanto más bajo mejor. Usemos una dosis única y no vayamos poquito a poquito, que es la historia de repetir la historia de las estatinas. No de usted Atorvastatin, luego Mide, luego 40, luego... Oiga, no es mi caso ese, ¿eh? No voy poquito a poco. No le digo que... El problema es cuando bajamos a una cifra que yo solo digo que tenga dudas, que tengo dudas. Vale, Nada más. yo no tengo ninguna duda en el que en este paciente ojalá lo pudiera poner en 15. Vale, ¿alguna pregunta más en la sala? ¿Algún comentario de alguno de los dos miembros del tribunal Sí, que quiera? bueno, yo quitando un poquito de tensión, o sea, quiero decir, hemos hablado del riesgo residual, es verdad que el riesgo coronario está especialmente ligado al control lipídico, pero bueno, yo quiero resaltar que tampoco podemos hacer creer a los pacientes que porque su LDL baje a niveles bajísimos ya está todo hecho. Este es un paciente diabético, es fumador, probablemente sedentario. Yo pienso que es muy importante la labor esta un poco pedagógica hacia los pacientes de que el riesgo residual en gran parte también depende de ellos, ¿no? Yo he puesto ahí un documento de lo que significa el riesgo residual. No intente desviar la conversación o el debate, porque aquí estábamos debatiendo sobre el LDL. Sí. Yo coincido con usted en que hay que hacer un abordaje integral, el ejercicio, que es la mejor polipíldora, seguro y tal. Por tanto, ahí nos vamos a encontrar. En donde no nos vamos a encontrar es ir poquito a poquito para reducir el riesgo en lo que a lípidos se refiere. ¿Añade alguna conclusión más? No, yo creo que en realidad la argumentación... Como verá, he sido muy permisivo con todo porque hasta he permitido el comentario sobre el hipopótamo, con lo cual no hay... Bien, vamos a pasar a la decisión judicial. A ver si funciona y si no, lo haremos a mano alzada. Pero Sí, bueno, por favor, a mano alzada, porque hay mucha gente que no ha sido capaz de bajar la aplicación, me están diciendo. hay 3, 4, 5... Venga, va, vamos a seguir intentándolo. Damos 3 minutitos más, que vamos bien de tiempo. ¿Tiene miedo el abogado defensor? No, yo lo que tengo, no tengo ningún miedo, vamos, estoy totalmente convencido. Lo que sí quiero es que la mayor parte de la gente pueda dejar oír su voz y no solo los que... Si alguno de la sala, cuando salga la votación, opina, o sea, cuando salga la votación final, no ha votado, volveré otra vez a hacer la mano alzada para que vea cómo hubieran quedado los no poseedores de móvil o de la aplicación. Sí, por favor. Y por favor les pediría que no se dejen llevar por el sentimiento de piedad. Aquí.
Por favor, O sean sí, lo más o sí. objetivos. No se dejen llevar por la piedad. En España siempre triunfan los que se saltan la ley. Son los que llegan a la política. No sea derrotista, señor. No sé a qué se refiere. Señora fiscal. No sé a qué se refiere realmente. ¿Alguien le queda todavía por entrar? Hay 30, 31. ¿Alguien más está a punto? Se nos va yendo, como no lo haga rápido, se nos están yendo. De 31 baja 29. Sí, yo creo que lo mejor. Vale, vamos a empezar ya. Damos al start de arriba. Vale. Bueno, pues el fallo del jurado popular, la pregunta la tienen ahí. ¿Es el médico culpable de utilizar una vía no eficiente a la recomendada por Fiscalía? Pues tienen que votar o el rojo culpable o el azul inocente. Tienen 24 segundos para hacerlo. Se entiende mal eso. La tesis de la fiscal o la tesis del abogado defensor. ¿Se entiende mejor, señor abogado defensor? Sí, ahí sí. Pero lo rojo es la del fiscal y lo azul es del abogado defensor. Bueno, pues tenía miedo al este. Lo que ha dicho la sala es que la declara inocente, por tanto, la actitud defendida por el abogado defensor ha tenido 15 votos a favor y 9 en contra. Ha ido ajustado, ¿eh? No ha sido una victoria. A mí, cuando hacía deporte, me hubiera gustado ganar siempre por ese margen. Los que no disponían de móvil, como he prometido anteriormente, los que no habéis votado, para que no manipulemos la situación, ¿quién lo hubiera declarado culpable? Ahora resulta que todos tenían móvil. ¿Quién lo hubiera declarado inocente? Todos. Bueno, parece que une más votantes. Bueno, en cualquier caso, la idea era debatir de una manera un poquito más original y para quitar un poco la sensación Una cosa, Vicente, o sea, Sí. yo creo que en realidad estamos, yo creo, todos de acuerdo. Lo que pasa es que, o sea, lo que sí que quiero reflejar, y yo sí que estoy en esa comisión de limpios de mi hospital, que quizá no debería existir, pero bueno, cada hospital se organiza estoy en esa a su comisión. manera. O sea, yo tengo clarísimo este caso, pero es que estamos tratando pacientes un poco light también. O sea, lo de la intolerancia a estatinas a veces puede ser ahí un cajón desastre. Pero, O sea, señora fiscal, yo- ¿a qué este juicio qué juzgaba? juzgaba... Claro, si hablamos del sexo de los ángeles, pues acabaremos aquí. Bueno, ya podemos rebajar el... No lo tome como personal, por favor. Somos amigos. Y de hecho, no sé si de mi presentación puedes poner la última diapositiva. Bueno, y quiero aprovechar, a pesar de un poco la tensión de este juicio Una y las extensión. acusaciones recibidas, Es un debate, quiero un debate. aprovechar esta reunión para poner una diapositiva. ¿Perdonad? Sí, Dalmau, sí. Sí. La última diapo. No las ocultas, la última que... Una foto de la defensa, no, más antes. Ahí. Bueno, que Buah. quiero aprovechar este foro porque a pesar de habernos enfrentado en este juicio somos grandes amigos y bueno, aprovechar este foro para felicitar a Ramón por este premio tan merecido y por su trayectoria, por su carrera y creo que se merece un aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y pasamos a la siguiente mesa. Gracias.